El maletero se abrió con un chasquido seco, y lo que apareció ahí dentro no era equipaje. Era una mochila infantil, manchada de grasa, con un lazo de cabello atrapado en el cierre y un sobremanila arrugado, marcado con plumón, para entregar hoy. Sin falta. Él se quedó helado. Porque ese lazo ya lo había visto. Muchas veces. En el cabello de su esposa. Y antes de que pudiera cerrarlo, el celular vibró. Un mensaje, sin nombre guardado: si lo viste, ya valiste. No intentes hacerte el héroe. Pero lo que todavía no sabía, era que ese maletero no se había abierto por error. Y que, al final de la noche, descubriría que la traición no había empezado en el matrimonio, había empezado dentro de su propia casa, años atrás. Él era conductor de app y trabajaba hasta tarde porque en casa hacía falta. Renta, escuela del hijo, medicamentos de su mamá. No se quejaba. Solo se repetía: es una etapa. Va a pasar. Y cuando miraba el anillo, sentía que aún tenía un motivo para seguir. Esa noche, el estacionamiento estaba a reventar. Autos entrando, autos saliendo, clientes con prisa. Vio un sedán negro detenido y pensó que era el suyo, mismo modelo, mismo año, mismo color. Giró la llave. La puerta abrió. Y no notó el detalle que lo cambiaba todo: un sticker mínimo en el vidrio: 17. Fue directo al maletero, como siempre, sin mirar demasiado. Y entonces vino el chasquido. Y vino el lazo. Y vino el sobre. Y, junto, una sensación horrible, como si alguien hubiera apagado la luz del mundo por un segundo. Iba a cerrarlo. Iba a fingir que no vio nada. Pero el celular vibró. Y la amenaza se le metió en la piel. ¿Quién sabía que lo había abierto? No entendía cómo lo estaban vigilando, hasta que recordó algo que su esposa insistió en regalarle semanas antes. Recordó el rastreador. Bueno, no era exactamente un rastreador, según ella. Era un aparatito para el carro, por si se lo roban. Lo dijo sonriendo, cariñosa, como quien se preocupa. A él hasta le pareció tierno. Mira cómo me cuida. Lo instalaron. Y la vida siguió. Solo que ahora, con ese mensaje en el celular: si lo viste, ya valiste, sintió un frío en el estómago. El frío de quien entiende que el cuidado, a veces, no es amor, es control. Miró alrededor del estacionamiento: nadie corriendo, nadie gritando, nadie mirando. Aún así, se sintió expuesto. Abrió el sobre. No había carta. Había copias de documentos, un número de cuenta, recibos, y una foto impresa, medio borrosa: su esposa entrando a un edificio y, detrás de ella, un hombre que él conocía demasiado. Su hermano. Ese hermano que siempre ayudaba, siempre aparecía, siempre decía: la familia es la familia. Cerró el maletero con fuerza. Respiró corto. Intentó actuar normal. Pero el corazón no obedece. El corazón solo grita. Y en ese momento, tomó una decisión: todavía no iba a confrontar a nadie. Primero iba a entender. Porque quien miente bien, también llora bien. Volvió al carro correcto, pero empezó a notar una cadena de coincidencias, y una de ellas llegó con el timbre del teléfono: su propio hermano. El hermano llamó con voz ligera, casi en broma: ¿dónde andas? Él respondió intentando mantener la calma: trabajando. ¿Por qué? Nada, nomás para saber. Cuídate en la calle, está peligroso. La frase era normal. Solo que esa noche, normal se volvió sospechoso. Porque quien pregunta de más no quiere saber de ti, quiere saber dónde estás. Y cuando colgó, llegó otro mensaje, otra vez sin nombre: tienes 10 minutos. Devuelve el sobre. Sintió rabia. No esa rabia explosiva de romper cosas. Era una rabia sorda, como fiebre. La rabia de darse cuenta de que, mientras él se partía el lomo, alguien estaba trazando el mapa de su vida. Miró el retrovisor y sintió que cualquier faro detrás era un ojo. Pensó en tirar todo. Pensó en llevarlo a la policía. Pensó en regresar y fingir que no vio nada. Pero entonces recordó el lazo.
recordó a su hijo. Y le atravesó la pregunta que corta, ¿y si esto le salpica a él? Ahí eligió el camino más peligroso, guardar el sobre y fingir que no lo guardó. Escondió el sobre, pero la casa se convirtió en un escenario. Y su esposa, esa noche, apareció demasiado buena. Cuando llegó, ella estaba despierta. Raro. Normalmente se dormía temprano. Se acercó con esa sonrisa suave y le preguntó si quería cenar. Él dijo que no, que estaba cansado. Y ella le tocó la cara como si lo extrañara, pero ese toque no le dio calor. Le dio miedo. ¿Pasó algo?, preguntó ella. Él se tragó la respuesta. No. Solo tráfico. Ella lo observó. Miró el saco, miró las manos, como quien busca una prueba invisible. Y él notó algo que nunca había notado: ella no estaba preocupada por él. Estaba preocupada por lo que él sabía. Más tarde, ya acostado, escuchó el celular de ella vibrar bajito. Ella se levantó despacio y se metió al baño. Cerró la puerta. Y él se quedó mirando el techo, sintiendo que el mundo se hundía. Porque la traición no llega con sirena. Llega con silencio. Llega con un buenas noches, amor. Esperó. Cuando ella volvió, ya traía la cara normal. Se acostó y se dio la vuelta. Y él sintió que, en ese cuarto, había dos personas y un secreto enorme respirando entre ellas. A la mañana siguiente, él fingió rutina, pero encontró un detalle que desarmó el teatro: un lazo de cabello igual al del maletero. En la mañana fue por la mochila del hijo para la escuela. Y lo vio. Encima de la cómoda, como si nada, un lazo idéntico. Mismo color. Mismo cosido. Mismo brillo barato. Lo tomó con cuidado, como si fuera vidrio. No acusó. No gritó. Solo preguntó, haciéndose el tonto: ¿ese lazo es nuevo? Ella respondió demasiado rápido: ah, es viejo. Lo encontré en un cajón. Y ahí lo entendió: cuando alguien miente, la prisa lo delata. Porque la verdad no necesita correr. La mentira corre porque sabe que, si se queda quieta, se cae. Guardó el lazo en el bolsillo y salió. Y en el camino, el hermano le mandó un audio: pásate a mi casa después. Tengo que hablar contigo. La frase tengo que le pesó en el pecho. Sabía que hablar podía significar dos cosas: o el hermano quería controlar la historia, o quería intimidarlo. Y decidió que no iría solo. Solo que no tenía con quién ir. Porque cuando la traición viene de la familia, te quedas sin testigos. Pasó por el edificio de la foto. Y ahí vio algo que cambió el juego: la mujer de la recepción sabía su nombre. Entró fingiendo ser repartidor. Preguntó por cualquier departamento. La portera lo miró, lo midió y dijo: tú eres el esposo de ella, ¿verdad? Eso le pegó como una bofetada. Intentó reír: ¿esposo de quién? La portera señaló con la cabeza, sin querer meterse: de la muchacha que viene aquí casi todas las semanas. El estómago se le revolvió. Casi todas las semanas. Mientras él hacía viajes, mientras se mataba para pagar las cuentas, mientras creía en familia. No preguntó más porque notó un detalle: la portera sintió lástima. Y la lástima es confirmación. Salió con la mano temblando. Y en el celular, otro mensaje sin nombre: detente. ¿No entiendes en qué te estás metiendo? Y él respondió algo que ni sabía que era capaz de escribir: ya estoy metido. Solo no sé hasta dónde. Él va con su hermano. Y su hermano no lo niega, intenta convertir la culpa en un favor. El hermano lo recibió con un abrazo y una palmada en la espalda, como si todo estuviera bien. Se sentaron. El hermano le ofreció una cerveza. Él la rechazó. Y entonces el hermano le cambió la cara. No se enojó. Se puso serio. Y, ahí, la seriedad era una amenaza. Abriste un maletero que no era tuyo, dijo el hermano, directo. Él se quedó helado. ¿Cómo lo sabes? El hermano sonrió de lado: yo sé muchas cosas.
Él sacó el sobre de la mochila y lo puso en la mesa, sin abrir. El hermano ni lo miró. Solo dijo, eso no es para ti. ¿No entiendes? Entonces explícame. Es por el bien de la familia. Por el bien de la familia. La frase que más usa quien destruye una familia. Al protagonista se le subió la sangre. ¿Qué familia? ¿La mía? ¿O la tuya con ella? El hermano levantó las manos, como intentando calmarlo, no es lo que estás pensando. Pero sí lo era. Y lo peor, él se dio cuenta de que su hermano ya tenía ese diálogo ensayado. Como si supiera que, tarde o temprano, lo iban a descubrir, y ya tuviera un guión listo. El hermano ofrece dinero y silencio. Y el protagonista entiende que la traición no es solo romance, es un plan. Yo te arreglo la vida, dijo el hermano, en voz baja. Te liquido la renta. Te consigo un carro mejor para trabajar. Solo, deja esto quieto. Él lo miró como si no hubiera escuchado bien. ¿Me estás comprando? Te estoy protegiendo. Esa palabra, protegiendo, fue la gota. Porque lo entendió, no era cuidado. Era control. Era chantaje envuelto en cariño. Él se levantó, pero el hermano le apoyó la mano en el brazo, piensa en tu hijo. Y ahí dolió de verdad. Porque usar al hijo como arma es cuando el amor se convierte en amenaza. El protagonista se fue sin azotar la puerta, sin gritar. Solo se fue. Pero por dentro, estaba gritando todo. En el carro, abrió el sobre bien. Y vio, números de depósito, fechas, nombres. Movimientos grandes. Demasiado grandes para cosa de pareja. Y ahí la traición tomó otra cara, no era solo cama. Era estafa. Y él era la pieza que trabajaba para sostener el tablero. Decide hablar con su esposa, pero antes recibe una llamada de la escuela de su hijo. Señor, su hijo no salió a la hora de la salida. El mundo se detuvo. Él repitió, sin voz, ¿cómo que no? La coordinadora explicó, una tía dijo que lo iba a recoger. La tía. Él sabía quién era esa tía, la hermana de su hermano. La misma que ayudaba cuando quería. La misma que aparecía solo para opinar. Aceleró sin pensar, con el corazón golpeándole en la garganta. En el camino, llamó a su esposa. Buzón de voz. Volvió a llamar. Nada. Llamó a su hermano. Marcando, y entonces apareció un mensaje, como sentencia, ahora vas a entender. Llegó a la escuela y vio a su hijo sentado en la oficina, callado, abrazando su mochila como si fuera un escudo. Cuando vio a su papá, corrió y lo abrazó fuerte. Y el padre lo notó, el niño estaba temblando. Papá, dijeron que te ibas a ir. ¿Que te ibas a ir? Eso no había salido de la cabeza de un niño. Había salido de una boca adulta. Y él lo entendió, estaban preparando el terreno para pintarlo a él como el villano. Vuelve a casa para confrontar y encuentra a su esposa con un documento en las manos. Su esposa estaba en la sala. Su cara no era de culpa. Era de decisión. En la mesa, un papel, separación, custodia, y una frase ya lista sobre inestabilidad emocional. Ni siquiera disimuló. Lo dijo como quien recita, tenemos que hablar. Él no gritó. Solo señaló el papel, ¿esto es tu plan? Ella respiró hondo y respondió, yo intenté evitarlo. Intenté evitarlo. Como si la traición fuera un accidente. Como si la mentira fuera una tormenta. Él lanzó el lazo de cabello sobre la mesa. Luego el sobre. ¿Evitar qué? Yo lo sé. Yo lo vi. Ella palideció medio segundo. Medio segundo es todo lo que la verdad necesita. Después, se volvió a poner la máscara, estás paranoico. Eso está en tu cabeza. Y ahí él lo entendió, la pelea no iba a ser solo por amor. Iba a ser por la historia. Quien controla la historia, controla el juicio. Y ella ya estaba lista para convertirlo en el loco. Toma el celular de ella.
Y ve el mensaje que más temía, no de su hermano, sino de alguien que jamás hubiera sospechado, su propia madre. El celular de ella estaba desbloqueado. Él no quería invadir. Pero llevaba días invadiendo su propio dolor. Abrió las conversaciones recientes. Vio a su hermano. Dio números extraños. Y entonces lo vio, mamá. Su mamá. La mujer a la que él cuidaba. La mujer por la que se mataba trabajando. Y el mensaje estaba ahí, claro, helado, como cuchillo, tienes que hacer que firme. Ya está todo encaminado. No dejes que sospeche. Se quedó sin aire. Miró a su esposa, luego al cuarto, como si el suelo pudiera responder. Y ella no lo negó. No tuvo valor. Solo dijo, en voz baja, era por el bien de todos. Por el bien de todos. Otra vez. Siempre la misma excusa para justificar lo injustificable. Y él entendió la forma más cruel de la traición, cuando viene de quien tú salvarías primero en un incendio. Se sentó en el sofá como si hubiera envejecido 10 años. Y preguntó, en un hilo de voz, ¿mi mamá lo sabe todo? Ella desvió la mirada. Y ese desvío fue la respuesta. Decide ir con su mamá. Pero en el camino recibe la última pieza del rompecabezas, la prueba de que la traición empezó antes del matrimonio. En el bolsillo de la mochila infantil del maletero, además del sobre, había un detalle que él solo notó después, una etiqueta cosida por dentro, con un nombre escrito a mano. Ya había visto esa letra antes, en una foto vieja de familia. Un nombre que no debía estar ahí. Buscó esa foto. Revolvió una caja antigua. Y lo encontró, el mismo nombre, la misma letra, en el cuaderno de infancia de su hermano. Ese lazo no era solo de su esposa. Era parte de algo que venía de lejos. Y lo peor, el niño de esa mochila, no era un desconocido. Unió los puntos con el dolor de quien no quiere unir ningún punto. La mochila era de su hijo. Pero la etiqueta tenía otro nombre junto, borrado por encima. Como si alguien hubiera intentado reescribir la historia. Sintió que se le cerraba la garganta. Porque la conclusión era monstruosa, el plan incluía quitarle a su hijo. Quitárselo en el papel primero. Y luego quitárselo de verdad. Y entonces entendió lo del maletero equivocado. No era equivocado. Era un mensaje. Era un aviso. Era una amenaza disfrazada de accidente para asustarlo y hacerlo retroceder. Pero él no retrocedió. Fue directo a casa de su mamá. La mamá abre la puerta y llora antes de decir una sola palabra. Y esta vez, llorar no borra nada. Su mamá abrió la puerta y no pudo sostenerle la mirada. Lloró como quien pierde a alguien en vida. Él entró sin pedir permiso. Puso el sobre la mesa. Quiero escucharlo de usted. De su boca. Ella temblaba. Y, en medio de una respiración quebrada, soltó la frase que terminó de destruir lo que le quedaba de mundo, yo pensé que era la única salida. Tu papá dejó deudas, tu hermano dijo que lo iba a arreglar, y ella ya estaba con él antes que contigo. Antes que contigo. O sea, la traición no nació en el matrimonio. Nació antes del sí. Nació en la primera cena familiar, en las sonrisas falsas, en los aquí estamos, en los consejos. Y su mamá, por miedo, por deuda, por debilidad, se convirtió en pieza de la estafa. Él se quedó ahí, sin gritar, sin llorar fuerte. Solo con ese silencio pesado de quien acaba de enterrar su propia infancia. Y cuando salió de ahí con su hijo tomado de la mano, no salió como un esposo engañado. Salió como alguien que por fin vio, hay familias que no protegen. Hay familias que venden. Miró al niño y prometió, en voz baja, nunca más nadie te va a usar contra mí. Nunca más. Y ahí, en ese instante, perdió una vida y ganó otra, la vida en la que elige la verdad, aunque duela. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha si esta historia te apretó el pecho, si en algún momento sentiste rabia, tristeza o recordaste a alguien que te engañó, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque aquí no contamos cuentitos bonitos.
Contamos historias que duelen y transforman.